Bien, continuamos con el tema 2. Vamos a explicar las leyes de Newton. Según hemos visto en la introducción, en este capítulo usaremos las cantidades de cinemática, como son desplazamiento, velocidad y aceleración, y lo vamos a mezclar con nuevos conceptos como son la fuerza y la masa, que están dentro del tema 2. Para analizar los principios de la dinámica nos tenemos que basar en las tres leyes de Newton. Primero vamos a leerlas y después las vamos a explicar una por una. Bien, comenzamos con la primera ley de Newton, que dice, si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. Lo mismo pasa en el estado de reposo. Si un cuerpo está quieto en reposo y no se aplica ninguna fuerza sobre él, este permanecerá siempre en reposo. La idea es un boli sobre la mesa. Si no actúa ninguna fuerza sobre ese boli va a estar siempre quieto ahí, no se va a mover. Lo mismo ocurre cuando un cuerpo lleva una velocidad. Eso lo veremos más adelante, cuando la expliquemos con más detenimiento. Esta es la primera ley de Newton y es la ley de la inercia. Bien, la segunda ley, que es la más conocida por todos, me dice, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional, fijaros, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. De manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. La fuerza que aplico sobre un cuerpo es la causa que va a hacer una acción que es la aceleración del cuerpo y está relacionada mediante la masa de ese cuerpo. La fuerza se mide en newtons, que son kilogramos por metro partido segundo al cuadrado. Bien. La tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, nos dice que si sobre un cuerpo se ejerce una acción sobre otro cuerpo, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Ahora cuando se lee suena un poco raro esto. Bueno, lo que quiero que os quede claro es que las leyes de Newton no son un producto de deducciones matemáticas, ¿vale? No tiene una deducción matemática detrás, sino que es la síntesis que se ha obtenido a través de realizar una serie de experimentos sobre cuerpos que están en movimiento. Se ha observado cómo funcionan los cuerpos en movimiento en la naturaleza y a partir de ahí se han escrito las tres leyes de Newton. Con estas tres leyes podemos entender la mayor parte de los movimientos que existen en la naturaleza. Esto es lo que se denomina la mecánica clásica o la mecánica newtoniana. Pero estas tres leyes de Newton no son universales, ¿de acuerdo? Requieren una cierta modificación cuando estamos en sistemas que tienen una alta velocidad. Cuando hablo de velocidad alta estoy hablando de magnitudes relacionadas, de velocidades de la luz, ¿vale? O también cuando voy a tamaño muy pequeño de partícula, que a nivel subatómico, átomos o subátomos, entonces estas leyes de Newton tampoco se pueden aplicar, ¿de acuerdo? Es decir, no son universales, se pueden aplicar en la mecánica clásica, en la mecánica newtoniana, sobre cuerpos que tienen una masa definida y tienen una velocidad normal, ni muy alta ni muy baja, ¿de acuerdo? Bien, vamos a centrarnos en cada ley por separado. La primera ley está aquí, es lo mismo que estaba en la transparencia anterior. Si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanece indefinidamente moviéndose en línea recta, con una velocidad constante. Y lo mismo pasa al que está quieto. Si no se actúa sobre él, seguirá siempre quieto. Bien, eso está claro. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza y está en reposo, este va a estar en reposo. Pero yo ahora os voy a hacer una pregunta que os va a resultar un tanto extraña, ¿vale? Si yo aplico una fuerza neta sobre un cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa a este cuerpo? Vamos a ver. Nos centramos en el primer caso. Yo tengo un disco, ¿qué es esto de aquí? Un disco de hockey, ¿de acuerdo? Y entonces yo lo empujo por la mesa, una mesa normal y corriente.
Cuando lo voy empujando, este disco se va moviendo. Pero cuando dejo de empujarlo, ¿qué pasa? Que el disco se va a parar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que pienso, bueno, pues pienso que el cuerpo para moverse necesita una fuerza que mantenga ese movimiento. ¿De acuerdo? Porque yo cuando he dejado de empujarlo, se ha parado el disco. Vale. Ahora hago el mismo experimento sobre una superficie pulida, por ejemplo un suelo recién encerado o algo así, algo que desliza un poquito más. Entonces hago el mismo experimento, voy empujando ese disco y llega un momento que dejo de empujarlo. ¿Y qué pasa? Que ahí el disco se mueve, ¿verdad? Tarda un poquito en pararse él solo, sin yo estar tocándolo, sigue moviéndose hasta que llega un punto en que se mueve. Entonces pienso, pues el disco se mueve sin yo aplicar una fuerza, ¿no? Como me he quedado intrigada, me voy a un tercer caso, donde lo pongo sobre una mesa de hockey que veis los puntitos estos de aquí, están lanzando aire, ¿de acuerdo? Entonces es como que hago que el disco flote sobre ese cojín de aire. Entonces, si hago el mismo experimento, lo voy empujando y llega un momento que lo dejo de empujar. Y el disco sigue desplazándose mucho más que en este suelo encerado. ¿De acuerdo? Entonces, digo, ¿qué pasa? El disco se mueve sin aplicarle una fuerza. ¿Qué es lo que está pasando? En todos los casos, al final el disco se va a parar. Tardará más o menos desde que yo lo he soltado. Entonces, ¿qué es lo que frena un disco? Lo que frena un disco es el rozamiento, es la fricción, es la interacción del disco con la superficie, con la mesa donde se está moviendo. La diferencia entre los tres casos es que el rozamiento entre el disco y estas superficies es distinta. El rozamiento con la primera mesa es muy grande, con el suelo encerado es menos y con la mesa esta de aire prácticamente no hay fricción. ¿De acuerdo? Entonces, si yo consiguiera hacer este experimento sobre una superficie que no tiene nada de fricción, imaginaros que no hay rozamiento entre esos dos cuerpos, el disco, ¿qué haría? Jamás se frenaría. No necesito una fuerza para mantener el disco en movimiento. ¿De acuerdo? Imaginemos que conseguimos tener una mesa, algo como esto, pero que no tenga nada de rozamiento. Si esto pasa, ¿de acuerdo? El disco nunca se pararía, ¿de acuerdo? Y no tendría la necesidad de aplicar una fuerza para que el disco siguiese moviéndose. Por lo que la idea de que necesito una fuerza para mantener un movimiento es incorrecta, ¿de acuerdo? Con este ejemplo demostramos que ninguna fuerza actúa sobre un cuerpo. Este permanece en reposo o si se mueve con velocidad constante en línea recta. ¿De acuerdo? Es decir, la primera ley de Newton. Cuando un cuerpo se pone en movimiento y si no hay ninguna otra fuerza como la de rozamiento, no necesita una fuerza que esté manteniendo ese movimiento. ¿De acuerdo? Esa es la ley de la inercia. Un cuerpo tiende a llevar el movimiento que tiene inicialmente, si no hay ninguna otra fuerza que se aplique sobre él. Bien, continuamos. La segunda ley de Newton. Imaginemos este dibujo de aquí. Yo aplico una fuerza constante sobre estas tres masas. Si os fijáis, las masas van aumentando. La masa 1 es pequeñita, la masa 2 un poco más grande y la masa 3 es mucho más grande porque es la suma de la masa 1 y la masa 2. Yo aplico una fuerza constante. Imaginemos que aplicamos 100 newtons. Me lo invento, ¿de acuerdo? La aceleración que van a adquirir estos cuerpos será directamente proporcional a su masa. Si la fuerza es constante y es 100, si la masa va aumentando, ¿qué le pasará a la aceleración? Que irá disminuyendo. La masa 1 es pequeñita, le doy un empujón, adquiere una aceleración muy grande. Si la masa que pretendo mover es más contundente, pesa algo más, el cuerpo, si le aplico una fuerza constante, va a adquirir una aceleración más pequeñita.
Y lo mismo ocurre si la masa que pretendo mover es muy grande. Es la suma de las dos. La aceleración que va a adquirir el cuerpo será menor. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, la tercera ley, el principio de acción y reacción. Cuando yo pongo en contacto dos cuerpos, como es aquí la pierna o el pie o la zapatilla de un futbolista y la pelota, el futbolista, el pie, la pierna, ejerce una fuerza sobre el balón, que es esta de aquí, la que ejerce A sobre B, ¿de acuerdo? Le pega una patada, una fuerza que va en esta dirección y sentido. La misma fuerza que aplica el pie sobre la pelota es la que ejerce la pelota sobre el pie del futbolista, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, la fuerza que ejerce A, que es la pierna, sobre la pelota B, va en esta dirección y sentido, pero la pelota ejerce la misma acción sobre el pie, ¿de acuerdo? Esto es el principio de acción y reacción. Se ve más fácil con este dibujo, ¿de acuerdo? Si yo soy una persona y empiezo a empujar esta pared, ¿de acuerdo? Esta pared no se cae. ¿Por qué no se cae? Imaginemos que es una madera o una pared muy chiquitita, ¿de acuerdo? Que yo con un empujón la podría llegar a tirar. Bien, si no se cae es porque esta pared está ejerciendo la misma fuerza sobre mí, ¿de acuerdo? Y por eso nos mantenemos en equilibrio. Bien, por si acaso no me habéis entendido muy bien en la explicación, en realidad es muy sencillo y sé que conocéis las 3 leyes de Newton. Pero por si acaso os he puesto aquí las 3 leyes de Newton explicadas con un poco más de gracia y que seguro que os hacen entenderlo muchísimo mejor.